¿Sí? Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la charla de BGP. Mi nombre es César, soy CEO y fundador de Starnix, un operador neutro, el cual ofrece soluciones de conectividad a operadores locales. Como he comentado, la charla que vamos a tratar es sobre BGP. Nada más ver el título, podemos ver que es un juego de palabras, el camino más corto para entender BGP. Como todos sabréis, pues BGP lo que utiliza o lo que intenta llegar es al camino más corto en las rutas. En esta presentación pues vamos a ver un poco la terminología y conceptos, como pueden ser el AS, el BGP o los peers. Realizaremos una petición de nuestro AS y pool de IP a RIPE. Realizaremos unas primeras configuraciones de BGP en MikroTik con unos filtros básicos, una anécdota muy graciosa que le ocurrió a YouTube con el becario pakistaní en 2008. Veremos también un escenario real de conectividad y por último anunciaremos nuestros rangos de IPs. Un poco más avanzado, pues veremos unos filtros de entrada y salida, filtros con expresiones regulares, cómo modificar los atributos de peso, local preference y el ASPAS. Y por último, las community. Todo ello enfocado a mejorar la latencia de nuestra red. Vamos a empezar con un poco de teoría. Una ASN. ASN o número de sistema autónomo es un grupo de redes con una política propia de enrutamiento e independiente. Cada AS le corresponde una ASN, que puede ser de 16 bits o de 32 bits. La ASN identifica de manera única las redes dentro de Internet. Y en nuestro caso, el organismo que gestiona, digamos, lo que es el ASN y el pool de IP, pues es RIPE, que es el RIR europeo. Por otro lado, vamos a ver qué es BGP. BGP es un protocolo que intercambia información de encaminamiento entre AS. Utiliza el puerto 179 en TCP para establecer sesiones con los demás peers. Realiza un ruteo avanzado de vector distancia. ¿Vale? Otro concepto interesante en BGP son los peers. Los peers son los routers configurados con BGP con los que comparto mi red. Si los peers o vecinos con los que comparto mis redes tienen el mismo AS, es IBGP. Si tienen una diferente, pues sería EBGP. Lo vamos a ver en el siguiente esquema de una forma fácil de entender. Miramos aquí que el router R1, R2 y R3 pertenecen al mismo AS, que en este caso pues sería 27 y 18, 28, y el intercambio de ruta entre ellos lo haría mediante IBGP. El router R1 con el router RS haría el intercambio por EBGP, puesto que los AS son diferentes. El R1 estaría publicando el /22 que da RIPE y el AS 202613 tendría las 700.000 rutas, que básicamente lo que viene a decir es que es un carrier. Vamos, entonces lo siguiente es que yo quiero mi pool de IP y mi AS. ¿Cómo lo voy a conseguir para los nuevos ISP que necesitan BGP? Pues como hemos dicho, el organismo encargado es RIPE. Os dejo aquí un link donde podéis registraros y pedir los recursos directamente a RIPE. Vale, es muy fácil, simplemente rellenamos el formulario, pedimos nuestro AS. Una vez concedido el AS, podemos pedir lo que sería el rango de IP V4. Una vez con el rango concedido y el AS concedido, ya podemos empezar a jugar con el BGP. En MikroTik es muy fácil. Aquí se nos ha olvidado una slider con la zona donde trabajaríamos, pero vamos, sería en el menú lateral izquierdo del Winbox, Routing, BGP y Routing Filter. Son las únicas dos opciones que vamos a utilizar para poder configurar el BGP. Una vez que vamos a configurarlo, pues nos vamos a Routing BGP. Lo primero que tenemos que hacer es configurar la instancia. La instancia es muy fácil de configurar. Lo único que tendríamos que hacer es escribir nuestro número de AS que nos haya asignado RIPE y realizar aplicar y ya está. Lo siguiente que haremos en la pestaña de Network es publicar nuestro /22. Lo siguiente que haremos serán los filtros, que esto sí es muy importante. Los filtros de salida son muy fáciles. Simplemente el operador local lo único que tendría que anunciar es el /22 al carrier y todo lo demás descartarlo. No tiene sentido anunciarle
otro prefijo que no sea el propio /22 con su IP pública. Lo interesante aquí viene en el filtro de entrada. El filtro de entrada lo he remarcado en rojo con las exclamaciones porque no podemos aceptar todo lo que el carrier nos dé, todos los prefijos que nos dé. ¿Por qué? Pues mira, simplemente por una anécdota que voy a contar ahora, que parece un chiste, pero YouTube se quedó sin servicio en su momento. Yo le he denotado como el becario pakistaní. Pakistan Telecom, en el 2008, como ya todos sabéis, empezó a anunciar un rango de YouTube con un /24. El upstream de Pakistan Telecom, como no tenía el filtro de entrada correctamente definido, pues distribuyó ese prefijo como si fuese realmente de Pakistan Telecom, cuando realmente era de YouTube. En ese mismo momento, YouTube estaba anunciando un /22. ¿Qué es lo que ocurre? Todos sabemos que el prefijo un /24 es mucho más específico que un /22, con lo cual el tráfico de YouTube se iba directamente a Pakistan Telecom, dejando a medio mundo sin servicio. ¿Vale? ¿Qué intenta hacer YouTube para contrarrestar ese /24? Pues intenta partir el /24 que anuncia Pakistan Telecom en dos /25, puesto que el /25 es más específico que el /24. Lo que ocurre, y como todos sabemos, es que en BGP hay una norma no escrita que el máximo posible a anunciar son /24. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los upstream de YouTube no anunciaron el /25, con lo cual no solucionaron el problema. El problema se solucionó justamente cuando el upstream de Pakistan Telecom hizo su trabajo como debía de hacerlo desde un principio, y es filtrando las rutas. Pues las conclusiones que sacamos aquí, las que hemos estado comentando. Hay que filtrar de forma correcta los peers. El prefijo más específico es el que tiene prioridad a la hora de redirigir el tráfico, y por último, muy importante, hay que validar el origen de cada prefijo para que no nos puedan hacer la suplantación como lo hicieron a YouTube en su momento. Para ello os dejo aquí unos links de unas buenas prácticas en las que podemos filtrar por IRR, que son unos registros que se encuentran en RIPE, donde digamos está toda esa información, con quién tenemos peering, a quién pertenece la red y de qué forma estamos conectados. Y segundo, lo que estaba comentando, que es muy importante, que es validar el origen de lo que son los prefijos. Es muy fácil, simplemente en RIPE, en la pestaña de Resources, pues tenemos que crear una ROA donde especificaremos nuestro número de AS y nuestro prefijo. Vale, una vez que ya tenemos los filtros bien configurados, lo que vamos a hacer es fundamentalmente establecer la sección propiamente dicha con el operador. ¿Vale? En este caso, pues el operador seríamos nosotros. Lo único que tendríamos que hacer es, en el nombre del operador que queramos, pues ponemos el nombre, en este caso StarNIC, la IP remota, que en este caso es una IP privada, la 10.101, el remote address, que sería el AS del peer contra que nos vamos a conectar, y muy importante lo que hemos especificado, tanto los filtros de entrada como los filtros de salida, para que nos puedan dar y nosotros dar los prefijos al carrier. Por otro lado, en la pestaña de avance, pues bueno, si queremos utilizar IPv6 deberíamos de checar también el IPv6. Con eso, digamos, ya hemos establecido la sección contra nuestro BGP. Ahora vamos a un poquito más avanzado en el tema y vamos a intentar hacer un poco de ingeniería de tráfico para sacar nuestro tráfico por un lado o por otro. Para ello vamos a ver un escenario de conectividad real. Para poder hacer ingeniería de tráfico, pues lógicamente necesitamos dos carriers, si no, no hay manera de desviar el tráfico por un sitio u otro. En este caso, pues estamos nosotros, hay otro carrier independiente y habría también una conexión con DECIX. DECIX es un punto neutro que hay en Madrid, en Valencia y en Barcelona. La verdad es que es uno de los puntos neutros más importantes porque tiene a Google, tiene a Netflix, tiene a Amazon, tiene un montón de operadores de contenido que básicamente se llevan entre un 40 y un 70% de lo que es el tráfico generado por el operador local. Vale, aquí vamos a ver un poco los conceptos de entrada y salida y el flujo. Parece un poco extraño, pero es así. Los filtros de entrada afectan a la salida. Esto puede parecer un poco extraño. ¿Cómo los filtros de entrada me van a afectar a la salida de mi tráfico? Pues imaginemos que en mi filtro de entrada yo bloqueo el 888 de Google.
¿vale? Si yo estoy bloqueando y estoy dropeando esos paquetes, mi red no va a poder llegar a la DNS de Google, puesto que lo estoy bloqueando. Entonces, el filtro de entrada me está condicionando la salida de mi acceso a Internet. Por otro lado, veremos los filtros con prefijos, filtros con expresiones regulares, el peso, la métrica y el local preference. Eso, digamos, son los atributos que afectarían a la entrada. Los atributos que afectan a la salida, pues es el prepend y la community. Para empezar, pues bueno, empezaremos con los filtros de prefijo y las expresiones regulares. Para que el que no entienda mucho de BGP y pueda hacerse una idea, pues he intentado poner unos ejemplos en la vida cotidiana. Por ejemplo, un filtro de prefijo podría asimilarse a censurar una palabra. Esto en BGP, por lo que hemos comentado antes. Si yo quiero bloquear el 888 de Google, pues pondría esta red /24 y directamente no tendríamos acceso a esa red. Con las expresiones regulares, lo que conseguimos, hacían ejemplo en la vida cotidiana, pues sería ignorar a un vecino. En el BGP, con una expresión regular, lo que conseguimos es ignorar a un ASN. ¿Cómo lo podemos configurar en MikroTik? Pues muy fácil. Simplemente routing, filter, creamos una nueva entrada en la cual le vamos a especificar que el chain va a ser el filtro de entrada, vamos a especificar la red que queremos bloquear, por ejemplo, en este caso, que es lo que estamos comentando, sería poner lo que es la red de Google y en action discard. Con eso ya no tendríamos ese prefijo en nuestra tabla de rutas, con lo cual nunca podríamos llegar a los DNS de Google. El prefix length, imaginemos que Google tiene un /22, ¿vale? Y yo quiero bloquear todas las redes que sean /22, /23 y /24. Lo único que tendría que hacer aquí es especificar el rango que quiero bloquear. En este caso, pues bloquearía el /22, /23 y /24. Lo que hemos comentado de los prefijos con expresiones regulares llega siendo lo mismo. Lo único que, digamos, es un poco más abstracto y tiene alguna simbología. En este caso, pues lo que queremos bloquear son todos los prefijos originados por Google. Que es lo que haría, digamos, esta expresión regular indicando el ASPA de Facebook, perdón. A lo mismo, en Action lo que haríamos es descartarlo. Aquí una pequeña chuletilla que siempre viene bien, porque la verdad es que de memoria yo creo que nadie se sabe todas las expresiones regulares, con lo cual podemos ver aquí que en el primer ejemplo sería todo lo que coincide con los prefijos de la 51 y que tengan conexión directa con nosotros, ya podemos aceptarlo o descartarlo. En la segunda opción serían todos los prefijos que coinciden y que transitan por el A51. Y así pues con lo sucesivo. Dejo también un par de links para el que quiera profundizar un poco más, pues pueda profundizar. El atributo weight es el siguiente que vamos a ver, o peso más bien. Vamos a ver un ejemplo en la vida cotidiana, a ver si así lo podemos entender un poco mejor. Imaginemos que un par de amigos nos ofrecen el mismo trabajo, ¿vale? Pero uno nos paga 1.000 euros y el otro 1.500 euros. ¿Por cuál iríais vosotros? Lógicamente por el que paga 1.500 euros. Pues esto es lo mismo. Si dos peers publican la misma ruta, el de mayor peso es el preferido. ¿Cómo podemos cambiar ese atributo? Imaginemos que le queremos poner un peso de 300 para mandar ese prefijo pues por nosotros mismos, por StarNix. Simplemente por lo mismo, nos vamos a la pestaña de routing, filter, al filtro de entrada del proveedor StarNix, le daría un peso, un set BGP weight de 300, con lo cual ese tráfico pasa por nosotros, por StarNix. Si quiero especificarlo un poco más, que en vez de toda la tabla de ruta pase por nosotros, pues bueno, ya sería especificar los prefijos que queremos que salgan por nosotros y los que no. Aquí una cosa muy importante en este atributo es que este atributo no se propaga fuera de nuestra red. O sea que al operador o al carrier que estemos conectados, el atributo weight no se le va a propagar, ¿vale? Yo dentro de mi red puedo configurar los pesos como yo quiera. Siguiente atributo sería el local preference. Siguiendo con la dinámica de los ejemplos en la vida cotidiana, pues sería, si tenemos planes el mismo día, que es un sábado, y queremos hacer una barbacoa con los amigos, VS, comida con la suegra,
lógicamente ganaría la suegra, evidentemente, ¿verdad? Tenía más preferencias. Pues en BGP sería más o menos igual. Si dos routers dentro de un mismo hash permiten alcanzar la misma ruta, se elige el de mayor local preference. En este caso, como tenemos local preference 120, pues iría el tráfico hacia StarNIC, en vez de hacia el proveedor, hacia el carrier, hacia el otro carrier que tendría un local preference de 90. Vale, ¿cómo podemos cambiar esto en MikroTik? Lo dicho, si yo quiero tener un local preference en uno de los prefijos, pues me voy al filtro de entrada del proveedor que yo quiera cambiar el local preference y en BGP Action le indico el local preference que quisiese, en este caso 120 para obligar al tráfico a salir por StarNIC. Hasta aquí los filtros de entrada. Como ya habéis visto, el local preference y el way se aplica a nuestro router, que eso es lo importante, y sirve para enrutar la salida de nuestro tráfico. Ahora los filtros de salida, que sería el prepend y las community. Esto se aplica, las community se aplican en el router del proveedor. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y sirve para enrutar la entrada de nuestro tráfico. O sea que modificamos, digamos, lo que es modificaríamos lo que es la perspectiva de enrutamiento del proveedor hacia nosotros. Vamos a ver un último concepto que es el hash path. El hash path, para que os hagáis una idea y con un ejemplo sencillo y cotidiano, imaginemos que yo quiero hacer un trayecto en autobús desde Granada a Málaga. Hay dos opciones, podemos ir de forma directa desde Granada a Málaga o podemos ir haciendo paradas en todos los municipios hasta llegar a Málaga. Lo que es más interesante es ir de forma directa, no tener que ir parando en todo sitio, puesto que vamos a tardar mucho más tiempo. Pues esto en BGP funciona igual. Lo que se intenta es llegar al destino con el menor salto posible. ¿Cómo podemos modificar esto? Porque esto también, digamos, se puede modificar en BGP. Y la forma de modificarlo es aumentando el prepend. Si queremos forzar al proveedor a mandarnos el tráfico por otro sitio, lo único que tenemos que hacer es aumentar los saltos, repitiendo tantas veces como haga falta el hash. Imaginemos que yo del DESIX tengo dos proveedores. Tengo el hash 101 y tengo StarNIC. Yo quiero que DESIX me mande la información por el carrier que es StarNIC, pues lo único que tendría que hacer es aumentar los saltos y el prepend de mi hash. Visto desde DESIX, aquí habría 3 saltos, 1, 2 y 3, hasta llegar a tu hash, y aquí solo habría un salto, con lo cual, en principio, solo el tráfico iría directamente por el carrier StarNIC. Vale, igualmente, como hemos estado haciendo hasta ahora, aplicamos esto a MikroTik. Pero ahora lo interesante es que hay que aplicarlo a un filtro de salida. Ya no es la entrada, es la salida. La salida, o sea, aplicamos el filtro de salida, podríamos especificar un prefijo para hacer un poco más específico. Y en BGP Action, pues simplemente sería set BGP prepend 6, con lo cual lo que conseguiríamos es lo que hemos estado comentando hasta ahora. Simplemente meter más saltos con nuestro hash. Vale. Por último, la community. Esta es uno muy importante porque lo que hace, ya os digo, es cambiar la forma de enrutamiento del carrier. O sea que tú modificas la política de enrutamiento en el router del carrier con este tipo de evento. Aquí, pues bueno, simplemente lo que hemos dicho, se envía uno o varias comunidades al proveedor que tendría la siguiente estructura, ASN y community. Esto influye en la política de enrutamiento. Vale. Pues como hemos dicho, la estructura es la siguiente. El hash, en este caso de Koyen, estas son las community que tiene Koyen, sería el hash de Koyen 174 y la community 10, que en este caso lo que haría es establecer el local preference en 10. Si queremos aumentar el local preference en 140, pues igualmente la community de Koyen 140. O si no queremos que Koyen nos anuncie nuestros prefijos, pues 174, 990. ¿Cómo aplicamos esto en MikroTik? Pues igualmente, route en filter y en la entrada en el prefijo de salida
aquí tendría que ser Koyen, ha sido un error tipográfico. En el filtro de salida de Koyen habría que especificarle en BGP Action que ponga una community de 140, como hemos dicho, pues especificando el hash y la community. Con eso simplemente ya alteraríamos el enrutamiento hacia nosotros desde Koyen. Y para terminar, una community muy especial que es el black hole. Normalmente todos los proveedores le ponen a la community el 666. Esto se utiliza para cuando tenemos un ataque de denegación de servicio, pues simplemente le decimos al proveedor que no anuncie esa IP, con lo cual ese tráfico que no debería de llegar no llega a nuestro router, no lo satura y no nos come el ancho de banda. Simplemente con anunciar esa community al proveedor, al carrier. Y ya está, hasta aquí, hemos llegado. Micro, preguntilla. Micro. Sí, pero a ver dónde está Casper para que te den el otro micro. ¿Has tratado los filtros de entrada y de salida a la hora de que te publiquen tus IPs públicas, cambiando en el caso de la entrada, poniendo el prefix length y el peso? En este caso, si te cayera el peer de origen, el peer primario, ¿tendrías un failover? ¿Actuaría como failover? Sí, sí. Hola. Mira, el BGP lo bueno que tiene es que acumula las tablas de ruta de ambos carriers. Tú lo que estás especificándole es que tu prioridad salga por Koyen, por decirte algo. Si ese proveedor se cae, no se te va a caer la red, puesto que se te levantarían las otras rutas con menor preferencia, por así decirlo, y saldrías por el otro proveedor, pero no te quedarías sin internet. Directamente tendrías un failover, como bien estás comentando. ¿Sí? Acabas de decir que las rutas están para los dos. ¿Tiene que recalcularlo? Sí, tiene que recalcularlo. Vale, gracias. Gracias. Pues nada, gracias. Pues, gracias. Esta era la última presentación del día del MUM y empezaremos con sorteo en 5 minutos. Pues necesitas estar aquí para recibir un regalo, ¿sí?